Nos entrega, amén. Le voy a invitar a que cantemos y que adoremos al Señor con libertad. Y vamos a empezar porque queremos darle la bienvenida al Espíritu Santo en este lugar, amén. El Espíritu Santo tiene que ser bienvenido en este lugar. Nuestro corazón debe estar dispuesto, amén, para recibir al Espíritu Santo y todo lo que se vaya a desarrollar en este lugar, que sea movido por el Espíritu Santo, amén. Gracias, Señor.
Gracias, Señor Jesús. Seguimos adorando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así, vamos a adorar al Señor. Gracias, Jesús. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad. Se doblarán, declara toda lengua confesará que eres Dios. Las rodillas se doblarán, toda lengua
confesará que Él es Dios. Las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios. Las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Di conmigo, Él es Rey, 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 solo tú, Señor, Él es Rey, Él es Rey, solo tú, Señor, Rey, Él es Rey. Gracias, Señor. Tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú eres todo para nosotros, Señor. Seguimos cantando a ti, Señor Jesús. Mi Dios redentor, mi Dios redentor, mi Rey, consolador, a ti todo el amor. Es más, a mi ser la luz de mi amanecer, a ti todo el honor. Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre, mi Señor. Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre, mi Señor. Tú eres mi todo. Es paz a mi ser, es paz a mi ser, la luz de mi amanecer, a ti todo el honor. Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre, mi Señor. Tú eres todo, tú eres mi todo. Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre, mi Señor. Tú eres mi todo. Tú eres todo para nosotros, Señor. Mi Jesús, por ti siempre viviré y por siempre cantaré. Tú eres mi todo, mi Jesús, por ti siempre viviré y por siempre cantaré. Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre, mi Señor. Tú eres mi todo. Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre, mi Señor. Tú eres mi todo. Tú eres mi todo. Gracias, Señor. Tú eres todo para nosotros.
Jesús. Amén. Leo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tome asiento nomás. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Romanos 5, 1 al 11. Amén. Gracias le damos al Señor por su palabra. Amén. Muy bien. Nos hemos conectado con nuestro Señor Jesucristo, pero ¿qué tal si nos conectamos también con nuestros hermanos? Póngase en pie y salude a su hermano que tiene a su lado. Bendígalo, déle la bienvenida. Quizás hay algunas visitas. Tomemos un tiempo también para saludarnos. Amén. Gracias le damos al Señor. Bendígalo, déle la bienvenida. Para darte la gloria, para darte el honor, es que estamos aquí, Señor, reunidos en tu nombre, levantando las manos y alzando la voz, proclamando hoy al mundo que tú eres Señor, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que la humanidad pueda hallar vida y salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que la humanidad pueda hallar vida y salvación.
Señor, reunidos en tu nombre, levantando las manos y alzando la voz, proclamando hoy al mundo que tú eres Señor, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que la humanidad pueda hallar vida y salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que la humanidad pueda hallar vida y salvación. El nombre de Jesús, el nombre de Jesús. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que la humanidad pueda hallar vida y salvación. Nuestro Señor Jesucristo, amén. Y vamos a declarar al Señor que por siempre le alabaremos, de día y de noche. Gloria daremos a nuestro Señor Jesucristo, amén. Póngase en pie, por favor, y vamos a cantar. Con gozo al Señor. Eres Dios, te levantamos hoy, cantaremos, alabaremos y jamás nada nos detendrá. Tú eres digno de toda gloria, hoy no hay como tú, Dios, reinas por siempre, sobre todo, Señor, nadie como tú, nadie como tú. A ti, por
A ti por siempre alabaremos, Señor Jesús. Gracias, Señor. Fuerte a nuestro Dios por esa gran victoria que ocurrió ahí en la cruz. Gracias, Señor, por tu victoria. Gracias, Señor, porque tú venciste, oh Dios. Te adoramos, Señor, te bendecimos. Eleva tus manos al cielo y dale gracias al Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Señor Jesús. Eleva tu voz.
sin miedo y dale gracias al Señor. Bendice el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te bendecimos, Señor, te adoramos. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres todo para nosotros y podemos cantarlo con libertad, Señor Jesús. Gracias, Dios. Te bendecimos, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Porque en medio del problema, de la dificultad, tú estás allí, Señor. En medio de la alegría, Padre Santo, tú estás allí, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque tú llenas todo, Señor. Tú llenas todo, Señor Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Dios, porque tú nos has cobijado en tu mano, Señor. Tú nos cuidas, tú nos proteges, Señor. Gracias, Señor Jesús, te adoramos. El universo gira en torno a ti, toda tu obra se postra ante tu majestad, ante tu autoridad. Toda tormenta se sujeta a ti, mis pensamientos se rinden ante tu autoridad. Al príncipe de paz, tú lo llenas todo, tú lo llenas todo, tú eres el centro, el universo te adora, tú lo ordenas todo, tú lo ordenas todo, tú eres el centro, el universo te adora. El universo gira en torno a ti, toda tu obra se postra ante tu majestad, ante tu autoridad. Toda tormenta se sujeta a ti, mis pensamientos se rinden ante tu autoridad. Al príncipe de paz, al príncipe de paz, tú lo llenas todo, tú lo llenas todo, tú eres el centro, el universo te adora.
ordenas todo. tú lo ordenas todo. Tú lo ordenas todo. Sí, Señor. Tú eres el centro. El universo te adora. Oh. Tú lo ordenas todo, Señor. Tú lo llenas todo, Jesús. Gracias, Señor. Te adoramos, bendito Dios, tú eres bueno, Señor. Gracias, Señor Jesús, por esa sangre derramada, Señor Dios. Que hay poder en tu sangre, Jesús. Preciosa sangre se derramó. Preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que él derramó. Preciosa sangre se derramó. Preciosa sangre que me transformó. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús.
creemos, Señor. Hay poder en tu sangre, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Gracias, Señor. Por el poder inmenso que hay en tu sangre, Señor. Que el poder en que nosotros creemos, Señor, Gracias, Jesús. Bendecimos tu nombre, Señor, esta mañana. Te damos honor y gloria. Creemos en esa sangre poderosa, que no es otra cosa que el símbolo de tu amor, de tu entrega, de tu sacrificio, y que fue derramada para darnos la gran oportunidad, Señor, de poder entrar en tu presencia y ser partícipe de tus bendiciones. Esta mañana que tu Espíritu Santo, Señor, que está en medio de nosotros, pueda glorificarse en cada corazón. Que esta mañana nuestros corazones se abran para ti, Jesús. Que nuestros oídos estén atentos a lo que tú nos quieres enseñar. Tu palabra es lumbrera a nuestro camino, tu palabra es verdad. Y esta palabra queremos, Señor, que pueda ministrar nuestros corazones afligidos, adoloridos, angustiados. Cualquiera sea la condición, Señor, tu palabra pueda hacer esa obra en el corazón. Muchas gracias, Espíritu Santo. Damos a ti el honor y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Tome asiento, por favor. Gracias al Señor. Gracias a Dios por este día que nos permite estar acá y poder compartir. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Quisiera compartirles una palabra un relato bíblico que es muy conocido y que está en el capítulo 14 de Mateo. El versículo 22. ¿Cómo le fue en España a usted? ¿Bien? (14, 22) Jesús camina sobre el mar. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra orilla, a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: creían en fantasmas, ¿no?
creyentes que todavía, cristianos que creen en fantasmas. Un fantasma. Y tuvieron miedo. Eso fue lo peor. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tengan ánimo, yo soy, no temáis. Entonces respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, tomó su mano y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Amén. Este es un relato bastante conocido que seguramente usted lo ha leído, lo ha visto en algunas películas que han hecho acerca de la vida de Jesús. Cuando uno piensa en caminar sobre el mar o caminar sobre el agua, evidentemente que estamos hablando de algo que es totalmente antinatura. Es decir, nadie puede caminar sobre el agua. Por ahí no han querido hacer creer que hay un mago, no sé cómo se llama, que camina arriba. No, es un truco. Si usted camina o pretende caminar, se va a hundir. Eso téngalo por seguro. Ahora, si usted quiere hacer la prueba, hágalo, pero bajo su consecuencia. A veces no entendemos lo que Dios quiere decirnos con estas palabras o con lo que sucedió con Pedro, y pensamos que si Pedro caminó sobre el agua, nosotros también podemos caminar en términos literales. Pero tenemos que entender las enseñanzas espirituales que hay detrás de todo lo que Jesucristo hizo, porque todo lo que Él hizo lo hizo intencionalmente con el fin de que nosotros podamos aprender. En un libro de David Cho, usted seguramente ha leído algún libro de él. Antes era Paul John Cho. Dice que el Señor le dijo que cambiar el nombre y se puso David Cho. Y escribió un libro acerca de las cosas sobrenaturales. Y cuando no entendemos bien lo espiritual que Dios quiere enseñarnos, hacemos cosas que son contrarias. Y habla el relato de unas muchachas que fue noticia en ese lugar, que iban a la casa del Señor a una vigilia, una especie de vigilia, y el río había subido mucho y ellos querían ir de todas maneras a ese lugar, pero el río estaba demasiado crecido, no podían cruzar. Entonces ellos dijeron: bueno, si Pedro caminó en el agua y Dios se miró, ¿por qué Dios no lo puede hacer con nosotros? ¿Y qué pasó? Se lanzaron al agua, se murieron. Y fue noticia en el lugar, y el escritor ahí relata la situación, que fue muy triste y que fue noticia, que cómo pudieron hacer aquello, ¿verdad? Que no era algo natural que debían hacer. Entonces no debemos entender todas las cosas ni pretender hacer las cosas que en este caso hizo Pedro, de querer caminar. Pero hay una enseñanza espiritual tremendamente importante en esto. Caminar sobre el agua es tener confianza primero en Dios, creerle a Dios. ¿Usted le cree a Dios? Porque caminar sobre el agua es caminar en lo sobrenatural. Nosotros estamos acostumbrados a lo natural, a lo que nos duele, a lo que nos enoja, a lo que vemos, a lo que pisamos, y si no estamos sobre tierra firme, no caminamos. Estamos acostumbrados en lo natural, en lo nuestro, en lo humano, a todo lo que es natural, y nos movemos en un ámbito natural.
Pero Dios nos está haciendo un llamado para que aprendamos también a caminar en lo sobrenatural. Porque usted cree en lo sobrenatural. Y lo sobrenatural es Dios, es su poder. Entonces, el llamado de Dios es que nosotros también aprendamos a caminar en lo sobrenatural. Porque es lo único que nos sostendrá. Si caminamos en lo natural, ¿de qué nos diferenciamos de los demás que andan en las mismas? Entonces, una persona se acerca a usted, le llora y dice, yo estoy muy mal. Y usted le dice, yo igual. ¿Dónde está la diferencia? ¿Dónde está lo sobrenatural de Dios que debe actuar en nuestra vida? Porque lo que nos va a distinguir como iglesia, como creyentes, es que cuando comenzamos a dar pasos sobre lo natural, sobre lo sobrenatural. Todo el mundo camina en lo natural, en lo terrenal. Es como el espíritu de incredulidad, ¿verdad? Y que es como Tomás cuando dijo, no, yo si no pongo mi mano en el costado y toco, no creo. Ver para creer. Y a nosotros la fe nos dice todo lo contrario. Si crees, verás. Eso es lo sobrenatural. Eso es lo que viene de Dios, que es contrario a lo natural, a lo terrenal. Lo terrenal dice, bueno, yo veo y creo. Y Dios te dice, no, cree para que veas. Entonces, son dos mundos y dimensiones totalmente distintas en la cual nosotros podemos vivir. Hoy día, lamentablemente, lo terrenal es lo que ha tomado mayor dominio y aún en la vida de los creyentes. Entonces Dios nos está invitando a lo sobrenatural, a creerle a Dios de que sí se puede, sí es posible caminar sobre el agua y caminar en fe. Lo estoy hablando no en términos literales. Caminar sobre el agua, estoy diciendo caminar sobre las situaciones, esas que humanamente nos pueden hacer que nos hundamos, pero si caminamos en fe podemos mantenernos sobre eso. El que camina sobre el agua reconoce la presencia de Dios. El que camina en lo sobrenatural, el que le cree a Dios, reconoce la presencia de Dios. Jesús había alimentado a 5,000 personas, según el relato anterior, con 5 panes y 2 peces. Un tremendo milagro que el Señor Jesucristo había hecho allí. Después despachó a sus discípulos para que salieran y cruzaran en bote el mar de Galilea. Jesús quería estar solo para pasar un tiempo a solas con su Padre, como Él lo solía hacer. Los discípulos obedecieron y salieron. Y al pasar del mar para la otra orilla, para Pedro el mar era su pasión, su vida. Recuerde que era un pescador, un hombre acostumbrado al mar y a vivir seguramente tormentas. La única diferencia a otras ocasiones es que esta vez se levantó una tormenta muy grande. Eran alrededor de las 4 de la mañana cuando ocurre esto. Y de repente alguien de los discípulos nota una persona que viene caminando sobre el agua e inmediatamente lanza la alarma de que es un fantasma. Ahora la pregunta es, ¿qué hacía Jesús caminando sobre el agua a las 4 de la mañana? Ahora, ¿y por qué gritaron un fantasma? ¿Usted cree en fantasmas? Mire, hermano, hay cristianos que todavía viven o tratan de convivir con sus fantasmas. Mucha gente todavía vive con los fantasmas de su pasado. Su pasado está presente, con todo lo que vivieron, sufrieron, angustiaron. ¿Usted ha escuchado esa frase? Los fantasmas no me dejan vivir.
El fantasma de tus derrotas, de tus fracasos, está presente. El fracaso, el fantasma de tu fracaso, de tu tristeza, de tus pérdidas, está ahí. Y esos fantasmas no te dejan avanzar. Entonces los discípulos gritan un fantasma, seguramente creían, habían escuchado, no sé, un fantasma. Tienen miedo. Ahora, según Marcos, Jesús se dio cuenta que sus discípulos estaban en un tremendo problema y decide caminar sobre el agua nada más y nada menos para adelantarse a ellos. Jesús se quedó ahí orando mientras ellos se fueron en la barca y enfrentaron este problema. Estando en la barca, ellos estaban batallando contra el viento a punto de caerse al mar. Jesús no estaba con ellos en la barca. Jesús estaba caminando sobre el mar y tenía intenciones, incluso según Marcos, de pasar de largo, de adelantárseles. Ahí ellos batallando, luchando para mantener esa embarcación mientras se levantaba una tormenta terrible. Yo, la verdad que lo que más he andado en barco, en bote, fue una vuelta ahí en la Cueva del Pirata y en Coquimbo, que una vez fuimos a dar una vuelta. Lo que más he andado así que no he tenido oportunidad de enfrentarme, pero debe ser terrible. Yo no sé si alguien ha enfrentado acá, que tenemos alguna gente de mar, pero no sé si se han tenido que hacer esas travesías donde se levantan tormentas. Yo conversaba con un muchacho que trabajaba en de estos barcos que son mercantes y que los sorprendió incluso se cayeron al mar los containers y todo el tema. Yo no, hermano, yo no estaría presente en una cuestión así. Imagínense los discípulos ahí, hombres de mar también, si Pedro era un pescador, él sabía de esas cosas, pero luchando, tirando el agua para afuera y tratando de mantener a flote su embarcación. Y esto a mí me habla, hermano, de cómo muchos también tratan de mantenerse a flote, tratan de mantener a flote su vida, su propia barca, que se le hunde. Luchando. Mira, si Jesús no está en la barca, estamos mal, hermano. Recuerdo cuando Jesús iba durmiendo también en la barca, ¿se acuerdan? Jesús dormía y se levantó una tormenta grande, estaban los discípulos ahí y Jesús durmiendo, tranquilamente. Y los demás batallando contra el viento, contra todo lo que había ahí. Y fueron donde el Señor, le dijeron: Señor, despierta. ¿Cómo podéis dormir en estas condiciones? Bueno, Jesús duerme cuando hay tormenta. La seguridad. Porque cuando está Él, debemos nosotros tener la seguridad que nada nos va a pasar. Estando Él allí. Así que estaban ahí luchando y batallando contra el viento para no caerse al mar. Y de pronto ven caminando. Y aquí está el secreto de estas y otras situaciones similares, de por qué Jesús estaba caminando sobre el agua y hasta tenía intención incluso de pasar de largo sin prestar atención a los que estaban batallando ahí contra la tempestad. Eso es porque algo estaba a punto de acontecer en esta historia, incluso en la vida de Pedro. Algo iba a pasar, algo iba a ocurrir. Mire, hermano, hay situaciones que pueden marcar la vida de una persona para siempre. Y si nosotros no nos atrevemos a hacer ciertas cosas, vamos a seguir viviendo
como cualquier mortal y nada va a pasar en nosotros. Hay cosas que deberíamos aprovechar al momento. Moisés en el capítulo 3 de Génesis dice que se encuentra con una zarza, con un arbusto que se quemaba pero no se consumía. Y dice que Moisés se puso curioso y se acercó a ver por qué esta zarza no se consumía, habiendo fuego en ese lugar. Algo estaba a punto de acontecer en la vida de Moisés que lo cambiaría para siempre. Mire, cuando hay cosas que están por ocurrir, algo Dios va a hacer en ese momento. Moisés no tenía idea de lo que iba a pasar. Moisés no tenía idea con lo que se estaba enfrentando. Él veía una zarza, pero veía un fuego, pero que esto no se consumía. Y él estaba a punto de algo acontecer en su vida, de tal manera que lo cambiaría para siempre. Que de un pastor de ovejas, él iba a ser un líder de más de 2 millones de personas. Eso nunca se le pasó por la cabeza a Moisés que iba a ocurrir. Cuando él se estaba acercando, por curioso, a esa zarza que había allí. Hay cosas que pueden acontecer en nuestra vida y pueden hacer cambios radicales en nuestra vida. ¿Por qué tenemos cristianos hoy día que no han sufrido cambios radicales en su vida? No han tenido una experiencia espiritual de tal manera que esto produzca un cambio total en sus vidas. Es porque sus experiencias espirituales no han sido lo suficientemente profundas para provocar esos cambios. Porque recuerde que los cambios los provoca Dios. Los cambios no son provocados por la institución. Dios es el que provoca esos cambios. Y cuando experimentamos nuestra vida espiritual, es allí donde se producen esos cambios. Moisés jamás pensó que de ser un pastor cuidando ovejas para su suegro, él iba ahora a ser un líder de más de 2 millones de personas. De curioso fue a mirar. Elías, el profeta de Dios, se había escapado, cansado de batallar y quería esconderse de Dios. Y fue a una cueva a esconderse. Iba arrancando de la reina mala. Entonces él se escondió, pero Dios mandó un viento, dice, un terremoto y un silbo apacible. Porque algo estaba a punto de acontecer en la vida de Elías. Él estaba a punto de conocer al Dios que lo quería utilizar en gran manera. Pedro estaba a punto de convertirse en el primer ser humano que caminaba sobre el agua. Es probable que si Pedro no le hubiese hablado y llamado, es posible que Jesús hubiese pasado de largo. Cuando algo inusual está aconteciendo en nuestra vida, es importante que usted pueda darse cuenta de lo que va a pasar. Que usted pueda reconocer la presencia de Dios, que algo está a punto de acontecer en su vida. Hay que mantenernos despiertos cuando Jesús pase. Cuando estés allí a las puertas de tener una experiencia espiritual, sobrenatural, porque eso puede hacer un giro y un cambio importante en tu vida. No tenemos que eludir nuestras experiencias espirituales, porque ahí está el cambio, ahí está el punto de inflexión. Puede ocurrir algo que usted no tenía contemplado en su vida. Pedro, cuando todos gritan un fantasma y Jesús le habla y le dice, no temas, yo soy, reconoce que es Jesús. Pero Pedro aún así le dice, si eres tú, deja que yo vaya a ti y que camine también sobre el agua. Querer vivir la experiencia sobrenatural.
Querer conocer lo que es lo sobrenatural. Pedro sabía, él era un pescador, no era un hombre ignorante con respecto a las cosas del mar. Él sabía que era imposible. Pero él le creyó cuando Jesús le dijo, ven. Es la invitación que hizo Jesús a Pedro. Le dijo, ven. Me imagino que los que estaban acompañando a Pedro decían, oh, lo está llamando para que camine sobre el agua. ¿Qué iba a hacer Pedro? Jesús lo está llamando, lo está invitando. Lo está invitando a tener una experiencia sobrenatural, extraordinaria, única, que cambiaría su vida. Y los que estaban acompañando a Pedro estaban mirando. ¿Qué podía hacer Pedro frente a eso? Bajarse de la barca. ¿Qué implica bajarse de la barca? Es una acción de fe, de creerle a Dios. Porque lo que le está diciendo, deja ese lugar y ven a lo sobrenatural. Y como Pedro era impetuoso, ¿verdad? Jesús le dijo, bueno, ven. Si eres tan agallado, tan hombrecito, ven. Y es la invitación que hace Jesús. ¿Quieres vivir algo distinto? Ven. ¿Quieres pasar de lo terrenal a lo sobrenatural? Ven. ¿Quieres tener experiencias únicas que van a transformar tu vida? Ven. Pero ¿cuántos vienen? ¿Cuántos han venido esta mañana con el fin de tener una experiencia sobrenatural con Dios? Porque eso es lo que marca la diferencia. Eso es lo que marca la diferencia. Y la invitación de Jesús es esa a Pedro. Ven, Pedro. ¿Quieres saber? Ven. ¿Dudas que soy yo? Ven. Pedro de alguna manera se siente presionado porque están sus compañeros. Y por otro lado está Jesús que le está diciendo, ven. Y los compañeros que estaban ahí, que veían a Pedro un líder, le dijo, bueno, ¿y vaya a ir Pedro? Y Pedro dijo, están aquí, si no voy, pierdo autoridad frente a esto. Van a decir Pedro, Jesús lo llamó y el Pedro no quiso ir. Tuvo miedo Pedro. No, Pedro no es tanto como lo pintan, Pedro. Así que él se ve en esa encrucijada. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo, entonces ven. Hay un llamado de Dios, esto no es un acto de imprudencia. Tú no hagas nada de lo que no te diga Dios. Porque si Pedro por las de él, porque era gallado y porque se creía importante, por él dijo, yo también voy a caminar. No, él le preguntó, Señor, manda a que yo vaya a ti también. No debemos confundir fe con imprudencia. Amén. Porque lo único que ha traído la imprudencia son accidentes. Por querer hacer, porque él lo hizo, porque el de allá lo hizo, porque la hermana lo hizo, porque el hermano lo hizo, o porque la Biblia dice que lo hizo, yo lo voy a hacer. Y al final no te resulta.
Pedro fue porque Jesús lo llamó. Porque Jesús le dijo que si fuera. Ven, le dijo. Entonces, él tenía la claridad y la seguridad de que Jesús le estaba ordenando, le estaba diciendo que podía bajar de la barca. En ese momento, ¿qué significaba la barca? El lugar de seguridad. Si yo estuviera en esa situación, cosa que espero no, pero si yo hubiera estado dentro de la barca, yo no me bajo ni llorando, hermano. Me pongo un salvavidas, no sé, me aferro ahí al palo, no sé a qué cuestión, algo que flote, pero yo no me suelto de ahí. En ese momento la barca representaba el lugar de seguridad de ellos. Bajarse de la barca significaba dejar la seguridad para pasar a algo sobrenatural. Pero ¿cuántos están dispuestos a salir de su lugar de comodidad e ir a lo sobrenatural, a lo casi desconocido? Son muy pocos. Los que caminan sobre el agua salen de la barca. Era de noche, había gran oscuridad. No solo era de noche, sino que había una tormenta en el mar con olas grandes. Para colmo, ya habían batallado mucho tiempo, estaban cansados de remar y de luchar. Ahora póngase la situación de Pedro. La barca era un lugar seguro. Al menos tenía posibilidades de no ahogarse estando en la barca. El mar estaba bravo, con olas altísimas. El viento estaba recio. ¿Quién se quiere bajar de la barca? Del lugar que te brinda cierto grado de seguridad. Nadie quiere arriesgarse en estos tiempos, ¿no? De ahí el dicho, más vale pájaro en la mano que 100 volando. Prefiero asegurarme uno. ¿Y por qué no vas por los 100 que están volando? Si vas por los 100 que están volando, tienes la posibilidad de agarrar no uno, 10, 20. Pero nos es más cómodo quedarnos allí. Con ese grado de seguridad que brindaba la barca para ellos. Es más cómodo. Hoy día, lamentablemente, vivimos grados de comodidad en esos aspectos. Existe lo que se llama la ley del mínimo esfuerzo. Y mirándolo desde el punto espiritual, hacemos el mínimo esfuerzo para mantenernos allí. ¿Cuánto oramos? ¿Cuánto leemos la palabra? ¿Cuánto nos congregamos? ¿Cuánto ayunamos? Porque eso significa salir de la barca, salir de la comodidad, salir de esa presunta seguridad que nos brinda la barquita. Y ahí estaban los discípulos, en su barquita, agarrados. Para poder experimentar lo sobrenatural, hay que salir de la barquita. Hay que hacer algo más. Todos quieren vivir, hermano, experiencias espirituales, todos quieren ver milagros, pero nadie quiere hacer nada para que esos milagros ocurran. Hermano, los milagros hay que provocarlos. ¿Escuchó? Provocarlos. ¿Cómo se provoca un milagro? Orando, creyendo.
Usted no va a provocar un milagro sentado en el sofá de su casa mirando un programa de televisión. Si usted cree que haciendo eso Dios va a hacer el milagro que usted espera en su vida, puede seguir esperando. Pero eso no va a ocurrir. Los milagros son provocados por la acción de la fe. Entonces, quienes quieren caminar en lo sobrenatural y experimentar lo sobrenatural de Dios, tienen que salir de la barca, tienen que bajar de la barca. Pedro, si quieres experimentar algo sobrenatural, si quieres hacer lo que Jesús está diciendo que hagas, que vayas a Él, tienes que bajarte de la barca. A pesar, estaba oscuro, era de madrugada, había vientos fuertes, olas grandes, pero baja, ven. Hermano, mira, yo no sé, pero uno no puede vivir una vida cristiana siempre arriba de la barca, hermano. Yo no sé qué vida cristiana se podría vivir siempre arriba de la barca. Claro, alguien podrá decir, es más cómodo, más seguro, no me arriesgo. Pero no vas a conocer nada de lo sobrenatural de Dios. Eso es lo más terrible. No vas a experimentar lo sobrenatural. El milagro sobrenatural de Dios no lo vas a experimentar nunca. Porque es más cómodo estar en la barca. Menos arriesgado. Hay un dicho que dice que el que no se arriesga, ¿cómo es? ¿No cruza el río o algo así? Yo era muy joven y estábamos en un paseo de la iglesia. Y antes los bautismos se hacían en un río, ¿no? Cuando habían ríos, hoy día no hay ni una cuestión. Se acabaron los ríos. Aquí mismo en Limache íbamos a acampar incluso aquí, me acuerdo. Y era un río regularmente ancho. Y estábamos con todos los muchachos de la iglesia. Y yo quedo en la orilla y todos se van nadando para la otra orilla. Y yo me quedé ahí nomás, porque yo ahí para nadar, no. Hasta el día de hoy. Así, al perrito, un poquito. Y del otro lado me llamaban, ya, pues ven. Y uno cuando es muchacho joven, claro, uno no quiere ser menos. Y me tiré, hermano. No le voy a decir nadando, porque sería ya, eso sería, no, aleteando, pataleando, y me paraba para ver si tocaba, no pasaba nada. Porque lo que yo quería era llegar al otro lado, no quería quedar en ridículo. A duras penas, hermano, llegué al otro lado cuando ya me paré, la agüita aquí, ya, salí, por querer. Pero me di cuenta que si uno se arriesga es posible. El problema es que muchos no se arriesgan. Y vemos hoy día muchos cristianos que viven una vida cristiana sin riesgos. Cómodo, tranquilo, en la barquita. Y si hay tormenta, ahí en la barquita, ahí asegurándose, tirando el agua para afuera. Pedro, cuando Jesús le dice, ven, él decide salir. Ya. Salió de la barca. Le costó, tiene que haber tenido una lucha interna, Pedro. Incluso
una lucha con su propio ego. Pero salió. Salir de la barca. Si quieres experimentar cosas grandes en tu vida, tienes que salir de la barca donde estás. Tienes que sacudirte y decirle a Dios: Dios, estoy cansado del lugar donde me encuentro. Una vida cristiana sin ver nada, sin experimentar nada. Estoy cansado de ser como soy. Quiero más de ti. Una vida cristiana sin una experiencia sobrenatural es una vida aburrida, hermano. Si no experimentas lo sobrenatural de Dios, es una vida aburrida. Y la barca puede ser lo que tú o donde tú te sientes seguro. ¿Cuál es tu barca? ¿Cuál es tu lugar donde tú consideras que estás tranquilo y apacible y donde nadie te molesta? ¿Cuál es tu lugar? ¿Cuál es tu barquita? Si quieres experimentar cosas más grandes en tu vida, tienes que salir de la barca. Tenemos que dar pasos de fe. Los que caminan sobre aguas se enfrentan al problema. Dice que, de modo que Pedro sale, dice que pone un pie fuera de la barca y comienza a caminar sobre el agua. Pedro estaba en su gloria, caminando sobre el agua, teniendo a todos sus amigos en la barca que lo estaban mirando seguramente con gran asombro. El Pedro está caminando, igual que Jesús. Buena, Pedro. Y Pedro tiene que haberse sentido tremendamente. Imagina una experiencia sobrenatural de esas dimensiones. Caminando sobre el agua. Prácticamente estar allí haciendo lo mismo que Jesús estaba haciendo. Todos le vieron con asombro. Comienza a caminar Pedro. Pero Pedro comienza a ver los problemas de lo que significa caminar sobre el agua. Dice que Pedro comienza a ver el agua, las olas, el viento, los problemas que se hacen más evidentes. La verdad es que no debería de haberle sorprendido a Pedro todo eso. Sin embargo, porque él conocía las olas, conocía el viento y conocía las profundidades de lo que es el mar en Galilea. Sin embargo, todo esto lo comienza a abrumar. Pedro ve la altura de las olas y no llega a ver más a Jesús, el cual le dijo: ven. También caminar en lo sobrenatural tiene sus luchas, sus problemas. Se levantan vientos y tempestades. Pero debemos meternos esto en la cabeza. Si te quedas en la barca toda tu vida, nunca vamos a progresar. Si nos quedamos en la barca diciendo: yo no puedo, no, nunca voy a poder, ahí te vas a quedar. Sin embargo, cuando decimos: bueno, vamos a enfrentar los problemas, yo salgo de la barca, entonces verás que sí es posible. Mira, puedes morirte con tus problemas en la barca y no enfrentarlos nunca. Y quedarte ahí, lamentándote de tu vida, de tus situaciones, de tus problemas, de tus cosas adversas. Y puedes estar toda la vida en la barca, y morir en tu barquita lamentándote. Pero tienes otra opción: salir de la barca y enfrentar los problemas. Hacer actos de fe,
creerle a Dios. Salir a dar pasos en lo sobrenatural. Ir contra la corriente. Siempre va a ser más fácil ir a favor de la corriente. Prácticamente no tienes que hacer nada. Si tú vas a un río donde hay corriente, a propósito de río, y hay corriente, tú quédate ahí. No hagas nada y te llegas solito. Te llegas. Pero ir contra la corriente es ir contra lo natural. Es ir tras lo sobrenatural. Caminar sobre el agua es ir contra la corriente. Es buscando lo sobrenatural. Y Jesús le dice, ven a lo sobrenatural. Enfrenta la situación, el problema, independiente de la seguridad que te dé tu barquita. Si sigues ahí, nunca vas a experimentar lo que Dios puede hacer. El versículo 30 dice, después de que Pedro falla en su intento de caminar sobre el agua, porque tuvo miedo. Pero los que caminan sobre el agua también podemos superar las fallas y los problemas. Él tuvo miedo de caminar sobre el agua y se dio cuenta cuál era el problema. Pero fue donde Jesús le dijo, Señor, sálvame, ayúdame. Jesús tomó su mano y le dijo, ¿pero por qué? ¿Qué te pasó? ¿Dudaste? Hombre de poca fe. Venía re bien. Pero el miedo, algo ocurrió. Pero aún así, Jesús lo tomó y le dijo, ven, vamos. Y fueron junto a la barca. Es cierto que cuando caminamos sobre el agua o buscamos lo sobrenatural, es cierto que podemos equivocarnos. Podemos tener miedo a lo mejor en algún momento. Incluso podemos dudar en algún momento. Como Pedro. Pero ¿qué prefiere usted? ¿Quedarse en la barca o bajar de ella? Aún con nuestras debilidades y que a lo mejor podemos fallar. Mira, yo prefiero fallar en el intento que no hacer nada. Y quedarme ahí cómodamente mirando cómo otros caminan sobre el agua y cómo Dios se manifiesta en otros y yo mirando desde la barca. Hermanos, el Señor nos está haciendo una invitación y te dice a ti, ven, sal de tu barquita. Comienza a experimentar lo sobrenatural. ¿Que se requiere un esfuerzo? Claro que se requiere un esfuerzo. ¿Se requiere fe? Se requiere fe. ¿Tienes que creer? Se requiere creer. De hacer algo más. De hacer algo más. Provoque a Dios, provóquelo. Provóquelo. Me acuerdo de aquel hombre de Dios cuando le dijo, yo no te voy a soltar hasta que me bendigas. Suéltame, no te voy a soltar, suéltame, te digo, no. Dame la bendición, te suelto. Hay que provocar a Dios, provocar los milagros de Dios, provocar lo sobrenatural de Dios. Salir de nuestra barquita de comodidad. Comenzar a buscar lo sobrenatural de Dios. Y vamos a comenzar a vivir una vida espiritual distinta, diferente. Vas a comenzar a experimentar lo sobrenatural de Dios. Vas a comenzar a experimentar los milagros de Dios en tu vida. Aquello que
que a lo mejor por años quieres que Dios haga y nunca ha hecho, y es porque nunca lo has provocado en realidad. Dejar que se manifieste lo sobrenatural. Que Dios nos ayude. Hay dos caminos: seguir en la comodidad de la barquita o bajar de ella y experimentar lo sobrenatural de Dios. Que Dios nos ayude. Usted verá. Yo se lo dejo ahí. Usted vea el camino que va a tomar. Ojalá, y para el bien de usted, de su vida cristiana, de su vida familiar y personal, ojalá esta mañana decida, si es que no ha bajado de la barca, decida: Señor, es tiempo de darle un giro a mi vida y comenzar a experimentar lo sobrenatural que tú tienes para mí. Que Dios nos ayude. Pónganse en pie, por favor. Si tú no sales de tu barca, de ese lugar donde nadie te molesta, nunca experimentarás lo que se siente caminar sobre el agua en la vida de lo sobrenatural. Decídete esta mañana, decirle: Señor, estoy cansado de lo terrenal, de lo humano. Quiero experimentarlo, lo sobrenatural. Y ver la gloria del Señor. Muchas gracias, Señor, esta mañana. Esta mañana, Señor, oramos para que tu mano gloriosa nos ayude. Yo quiero dejar esta palabra en el corazón de mis hermanos. Esta mañana puedo escuchar tu voz, Jesús, diciendo: ven, ven, deja tu barquilla y ven a experimentar lo sobrenatural que Dios tiene para ti. Aún con nuestros errores, porque Pedro no era perfecto, con nuestras debilidades, que Pedro las tenía, aún así Dios desea que caminemos sobre el agua. Aún así Él desea lo mejor para nosotros. Aún así vale la pena bajar de la barca y comenzar a experimentar la vida milagrosa del Señor en nuestra vida. Espíritu Santo, esta mañana, aleluya, habla a nuestro corazón. Déjanos ver, déjanos ver, déjanos ver nuestra propia vida, Señor. Colócanos en un punto de nuestra realidad. ¿Y cuántos de los que estamos aquí esta mañana necesitamos bajar de la barca ya, ahora? Antes que la vida nos aburra, antes que la vida nos lleve al grado de la amargura, bajar de la barca ahora. Dejar ese lugar que es cómodo, aparentemente seguro. Y comenzar a caminar en fe, creyendo en lo que tú tienes para nosotros, Señor. Comenzando a tener experiencias espirituales profundas contigo, que hagan cambios radicales en nuestra vida.
que cambien nuestro entorno, nuestro hogar, nuestra familia, que cambien nuestra forma de pensar y de ver las cosas. Tú eres más. Tú eres más, Jesús. En ti hay más. En ti hay más, Señor, y queremos ir por aquello. Permítenos escuchar esa voz que nos llama y nos dice: ven. Ven a experimentar la vida en Jesús. Ven a experimentar la vida en lo sobrenatural. Ven a conocer a Dios en su dimensión. Ven a ver la mano milagrosa de Dios obrando en tu vida, en tu hogar, en tu familia. Oh Espíritu Santo, esta mañana, que esta palabra, Señor, se profundice en los corazones hoy. Que esta palabra, Señor, pueda provocar los corazones, pueda motivarlos a salir de allí, de esa vida cristiana sin Cristo, sin lo sobrenatural. En el nombre de Jesús yo bendigo cada persona aquí presente, Señor, cada corazón de los que están aquí en este lugar, para que tú comiences a manifestar tu gracia en ellos. Que el Espíritu Santo traiga luz a nuestro corazón esta mañana. Que el Espíritu Santo revele esta palabra en nuestro corazón. Y comencemos a vivir una vida en lo sobrenatural. Y podamos escuchar de los milagros que tú estás haciendo en cada familia, en cada hogar, Señor. Podamos escuchar que tú te estás manifestando en los hogares, te estás manifestando en los corazones. Que el mundo vea quién eres tú, Jesús, a través de nuestra vida. Gracias esta mañana, Señor, te honramos. Aleluya. Bendito es tu nombre, Jesús.